Bueno muchachos, entonces el objetivo de este tercer video es que podamos trabajar sobre la memoria a largo plazo, pues que hablemos sobre este gran almacén del que pues tanto hemos mencionado y que es tan relevante en los procesos de aprendizaje y pues que digamos que da cuenta de de nuestra historia, de lo que somos, del conocimiento que tenemos, de lo que hemos ido aprendiendo durante toda nuestra vida, de nuestra historia personal, de todas esas cosas. Pues este almacén es supremamente relevante. No quiere decir que los otros no, pues los otros van a favorecer que aparezca este almacén y que sobre todo la información que se guarde allí sea de la mejor manera posible. Les decía en el primer video que podemos asociar o relacionar la memoria, el funcionamiento de la memoria con el procesamiento de la información de un computador. Sin embargo, les decía que la memoria a largo plazo no se parece ya a un computador, sino que se parece más bien a una biblioteca, pues allí en la memoria a largo plazo guardamos la información por secciones, como una biblioteca, ¿cierto? Ciencias naturales, historia, geografía, lo que sea, está organizado por secciones como por partes. Quiero que sepan que los estudios pues nos han indicado que en la memoria a largo plazo funciona, digámoslo así, la información se organiza también por secciones, digámoslo así, como por carpetas, ¿sí? Por partes, por categorías, muy similar, más que a un computador, se parece más a cómo está distribuida una biblioteca. Entonces, las principales características de la memoria a largo plazo son: retiene la información que se transfiere desde la memoria a corto plazo mediante la repetición, es el depósito permanente de la información que hemos acumulado a lo largo de la vida, lo que les decía ahorita. En este caso el repaso no es tan importante. ¿En dónde sí sería importante el repaso? Pues en la memoria a corto plazo, ¿cierto? Aquí ya no es tan relevante el repaso. Acá lo más importante es la organización de esa información y el significado de esa información que se guarda en cada una de esas categorías. Dice que el recuerdo, es decir, el proceso de evocación, va a depender de que comprendamos lo que significa esa información y que seamos capaces de encontrarlo. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que uno no es consciente cuando está estudiando, cuando está aprendiendo, porque desconoce de estas cosas, no es muy consciente que es muy relevante la manera como guardemos la información. Seguramente ustedes estarán diciendo, hombre, pues con razón yo no recuerdo X o Y cosa, pues muy seguramente porque cuando la guardé, no la guardé de la mejor manera, ¿cierto? No la organicé por categorías, sino que llegué y me metí toda esa información porque necesitaba en ese momento, porque tenía que ganar el examen, porque tenía que hacer X o Y cosa, y por eso es que no se genera un aprendizaje para toda la vida, no se guarda en ese gran almacén para toda la vida, porque de pronto se guardó mal guardado, ¿cierto? O no se guardó lo suficientemente bien o de la mejor manera, digámoslo así. Entonces, ya sabemos que guardamos la información por secciones o por categorías, ¿cierto? Y ya sabemos que dependiendo de la manera como organicemos esa información, pues es que nosotros vamos a ser capaces o no de recordarlo. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos queda sabiendo o teniendo este conocimiento? ¿Cómo voy de ahora en adelante, cómo voy a seguir guardando mejor mi información en esas carpeticas? Es decir, relacionarlas mejor en esas carpeticas, guardarla bien, lo que aprendí, aprenderlo muy bien, para que más adelante cuando la necesite utilizar, sea capaz de recordarlo. Piénsenlo más o menos de esta manera. Piensen en su closet, que yo me imagino que usted lo mantiene muy bien organizado, ¿cierto? Piensen en su closet y que por alguna razón, bueno, entonces digamos que usted lo tenga muy bien organizado, entonces usted tiene por una parte las camisas, las camisetas, las pijamas, los zapatos, la ropa interior, ¿cierto? La ropa de baño. Yo supongo pues que usted lo tiene organizado así, ¿cierto? Si usted tiene organizada su ropa así, un día que usted se levante o que usted esté de afán para vestirse, para salir, digámoslo así, entonces usted va a saber dónde están las cosas. Entonces usted dice, ay, me levanté para la universidad más adelante y entonces no sé, voy para tal parte y voy de afán, una cita médica, alguna cosa.
necesito ir de afán, me cogió el día, ¿qué ropa me pongo? ¿Cierto? Si usted tiene organizado su closet, va allí blusa o camiseta, pantalón, los zapatos, ropa interior, y sale de una. Pero pensemos en la otra opción, que seguramente no es lo que les pasa a ustedes, y es que su closet esté pues como una locura, ¿cierto? Donde usted tenga mezclada ropa limpia, ropa sucia, camisas con camiseta, la camisa de la pijama por un lado, el pantalón de la pijama por el otro lado, la ropa interior por allí, los zapatos por allá, listo, el salchichón, la salchicha, todo eso también ahí esté metido en el cajón, de cualquier manera. Cuando usted quiera utilizar, necesite vestirse, necesite salir, sobre todo si va de afán, va y busca y no sabe qué ponerse, va a encontrar una media sí, una media no, seguramente no va a saber si la ropa está limpia o está sucia, seguramente no va a poder combinar bien, lo que sea, se va a ver afectada a la hora de organizar esa información. Entonces quiero que lo piensen en ese ejemplo como la mejor manera, cuál sería la mejor manera y más útil y más eficaz para recuperar la información, es decir, para vestirme mucho más rápido y más ordenado, si lo tengo todo organizadito por categorías o si tengo todo revuelto ahí, mezclado una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, ese ejemplo quería que lo revisaran. Esas entonces son las características de la memoria a largo plazo. Podemos decir que la codificación de la memoria a largo plazo también es acústica y semántica. Como estábamos hablando de la memoria a corto plazo, la semántica nos va a ayudar a la estructuración y organización, es decir, lo que tiene que ver con el significado de las cosas nos va a ayudar a estructurar y a organizar la información, y la acústica pues nos va a ayudar para el conocimiento del lenguaje. Dice que la capacidad es ilimitada. Según esta propuesta, nunca olvidamos, según Newman, nunca olvidamos. La información depositada allí es muy variada y se debe de disponer de un grado de organización que permita un rápido acceso y recuperación, como el ejemplo que les estaba poniendo ahorita de el closet, ¿sí? La duración dice que dura durante toda la vida, que es permanente, que el olvido se da por deficiente codificación o por problemas de recuperación. Lo que entonces les decía seguramente ahora en el primer video, no, desde esta propuesta y desde lo que nos dice Newman, no olvidamos, sino que más bien guardamos mal la información, codificamos mal la información, relacionamos mal la información. Entonces no es que olvidemos, sino que tenemos problemas para recuperar esa información, y esos problemas para recuperar seguramente están relacionados con que cuando la guardamos, cuando lo aprendimos, cuando lo almacenamos, no lo hicimos de la mejor manera. Esta es una especie de mapa, específicamente mapa conceptual específicamente de la memoria a largo plazo. Esto es muy importante pues que nos lo aprendamos, que lo manejemos, muy relevante. Nos dice entonces cuáles son los tipos de memoria a largo plazo. Está la explícita o declarativa. Acuérdense que es muy importante que se lo aprendan de las dos formas, porque en unos libros aparecerá de una manera y en otros de otra. En todo caso, eso quiere decir que la persona tiene conciencia del recuerdo. Y la implícita, también se conoce como no declarativa, nos habla de que la persona no tiene conciencia del recuerdo, lo tiene por allá muy guardadito, implícitamente lo tiene guardadito. La memoria explícita o declarativa se divide a su vez en semántica y episódica. La semántica hace referencia al conocimiento general, a los conceptos, digámoslo así, que hemos ido aprendiendo durante toda nuestra vida, la información, la historia, la geografía, las capitales del mundo, continentes, las tablas de multiplicar, los reinos de la naturaleza, bueno, todas esas cosas que hemos ido aprendiendo conceptualmente a lo largo de la vida, decimos que hace parte de la memoria semántica. Eso es muy importante porque cuando hay una persona con daño cerebral, una lesión cerebral, en los informes nos va a aparecer a nosotros persona con lesión en X parte, con afectación a nivel de la memoria semántica, ¿cierto? O cuando se le hace una prueba, una mejor manera de nombrarlo, cuando no, conceptos que ya había aprendido, que ya conocía, que antes manejaba, entonces podemos decir que tiene una afectación a nivel de la memoria semántica.
que es de tipo explícita o declarativa. Y la episódica sí hace referencia a experiencias vividas, a conceptos de información autobiográfica, su historia de vida, dónde está, dónde vive usted, cómo se llaman sus papás, dónde pasó la infancia, cuál fue su primer traído niño Jesús, el regalo que más le haya gustado, todo lo que corresponde a su información biográfica, todas sus experiencias vividas. Y en la información, en la memoria implícita o no declarativa, encontramos destrezas motrices o cognitivas, que como les había dicho, se conoce como memoria procedimental, y efectos del condicionamiento clásico. Entonces, cuando hablamos de memoria procedimental, estamos hablando de toda esa información que implica un procedimiento, montar en bicicleta, cocinar, todas esas cosas que implican un paso a paso, que los hacemos casi que de manera automática porque ya lo aprendimos a hacer, no somos muy conscientes de esa información y todo el tiempo lo estamos haciendo, lo estamos repitiendo, no se nos olvida, a no ser de que tengamos un daño cerebral, pero digamos que lo normal es que no se nos olvide. Entonces son destrezas motrices o cognitivas, cosas que ya hayamos aprendido muy bien, el lenguaje, el bailar, caminar, un deporte, bueno, todas esas cosas. Y efectos del condicionamiento clásico, pues como esto tiene que ver un poquito con el conductismo, tal vez pequeñitos nos condicionaron alguna cosa, digámoslo así, nos dijeron, vea, no coja esto porque se puede lastimar, los niños explorando que le metan el dedo, digámoslo así, a los enchufes, a los tomacorrientes y que se encalambre, entonces quedó condicionado a que eso encalambre produce un dolor, una pela bien berraca que usted le hayan dado pequeñito cuando hizo X o Y cosa, que usted de pronto no se acuerde bien, digámoslo así, explícitamente de qué fue lo que pasó, pero frente a determinadas cosas de pronto haya generado una aversión, que usted, no sé, le digan que viene el coco, o a nosotros pues nos decían mucho era que frente a un habitante de calle que nos iba a robar, que ese es el chucho que nos va a robar. Entonces de pronto hay personas que crecen con ese temor a los habitantes de calle porque pequeñito lo condicionaron a eso, de pronto no es muy consciente de eso, pero le tiene miedo y dice, de esas cosas que uno dice, yo le tengo mucho miedo a eso, pero yo no sé bien por qué. A lo mejor es consecuencia de ese condicionamiento que quedó guardado en su memoria implícita o no declarativa a largo plazo y que usted lo hace o lo evita más bien porque lo tiene allí aprendido, pero usted no es muy consciente de eso. Entonces esos son los tipos de memoria a largo plazo. Deben de aprendérselo, este mapa sé que les puede ayudar muchísimo, explícita, implícita, declarativa, no declarativa, ¿cierto? Explícita está semántica episódica, implícita procedimental y efectos del condicionamiento clásico. Y pues acá están algunas, los invito a que le den una revisadita a estas diferencias entre la memoria episódica y semántica, que pues nos profundiza muchísimo más en qué consiste, ¿cierto? Y pues aquí nos está hablando del condicionamiento. Digamos que en ese tema del condicionamiento encontramos las fobias, encontramos pues ese tipo de conductas. Hay personas que tienen fobia a las cucarachas, a las alturas, bueno, se llaman fobias específicas y que muchas veces esas fobias son generadas o son efectos de un condicionamiento, digamos de pequeñitos, la mamá o alguien seguramente sin mala intención, nos quiso, por evitarnos un peligro, nos generó esa unión entre un estímulo y una respuesta y utilizó el miedo, que eso es lo que se hace con el condicionamiento, se utiliza el miedo, se utiliza el amor también, para generar en usted una reacción, seguramente sin mala intención, pero que va a traer afectaciones, por ejemplo en los casos de las fobias, a ese nivel por condicionamiento. Pero pensemos que no necesariamente es por algo malo, sino que desde pequeños asociamos un estímulo con una respuesta, lo aprendimos y de pronto ahorita no somos tan conscientes de eso, pero ahí también queda guardada en nuestra memoria. Entonces es muy importante pues que conozcamos todos estos tipos de memoria, que miremos pues como en la cotidianidad cómo se evidencian estos tipos de memoria. Por ejemplo, inicialmente les hablaba de una película
que por estos días han estado dando mucho, que se llama Como si fuera la primera vez, que es un, pues, un ejemplo, digámoslo así, ya con su toque pues de Hollywood, pero es muy interesante la propuesta que hacen allí desde una, con Adam Sandler, de una chica, pues los invito, es una comedia, algo así, una comedia romántica, a que le den una revisadita, no es ni tan maluca, es chévere la película. Pero lo que les quiero decir es que es el caso de una chica que todos los días cree que es el mismo día, ¿cierto? Que es un domingo, todos los días cree que es domingo, y eso fue posterior a una lesión cerebral, tuvo un accidente en su carro, ¿cierto? Tuvo un accidente, entonces ella, digámoslo así, generó, pues a partir del daño cerebral, una afectación que se llama amnesia. Entonces eso es importante que lo sepan. Los procesos de memoria, como los estamos nombrando, como los hemos estudiado, memoria a corto plazo, memoria sensorial, corto plazo, largo plazo, los tipos de memoria y no sé qué, pero la alteración, el nombre que recibe la alteración posterior a un daño cerebral, debe ser necesariamente posterior a un daño cerebral, se conoce como amnesia. Eso de palabra me imagino que es común para ustedes, es conocida, amnesia, y existen diferentes tipos de amnesia, eso lo van a ver en neuro el otro semestre, si es posible, lo van a ver en neuro, si cogen esa materia, y se llama, pues entre otras, está la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada, ¿sí? Cuando hablamos de amnesia retrógrada, estamos hablando de que las personas les da dificultades recordar las cosas que, digámoslo así, había aprendido, había memorizado antes de la lesión. Y cuando hablamos de memoria, o más bien de amnesia anterógrada, estamos hablando de que a la persona le cuesta generar recuerdos posterior a la lesión cerebral, ¿cierto? Retrógrada antes, ¿sí? No recuerda lo que pasó antes de la lesión cerebral, sino lo nuevo, y en la anterógrada no recuerda lo nuevo, sino no es capaz de codificar, almacenar y recuperar la información nueva, sino que es capaz de recordar lo que pasaba en su vida antes de la lesión. Entonces, en el ejemplo de la película Como si fuera la primera vez, me gustaría que ustedes pensaran, que analizaran cuál tipo de amnesia se presenta allí, ¿cierto? A los que ya se la vieron, qué tipo de amnesia se presenta allí, si es la amnesia retrógrada o si es la amnesia anterógrada.